Don Manuel, bienvenido, muchas gracias por estar acá y el tiempo de pedirle su saludo para todas las personas que nos siguen. Le lanzamos la primera pregunta. El tema del financiamiento y las instituciones internacionales de financiamiento, ¿qué oportunidades existen en ese campo para nuestro continente? Bueno, buenos días a la audiencia. Bueno, ante todo, le faltó algo en la presentación, y es que yo soy básicamente un profesor universitario. Por si no destruyen mi identidad, por favor. Tomamos nota. Para el financiamiento, bueno, el financiamiento en Copenhague, en el Acuerdo de Copenhague, se habló, bueno, está establecido que habrá 30.000 millones de dólares para el 2010, 2011 y 2012, y después un esfuerzo de 100.000 millones de dólares, que eso fue liderado por la secretaria de Estado Clinton. Bueno, los 30.000 millones de dólares, que supondrían 10 millones de dólares anuales, 2010, 11 y 12, pues no se ven por ninguna parte. No es como el eslabón perdido. Entonces la pregunta es, ¿qué diablos se va a poder acordar aquí si ni siquiera ya cumplimos el primer año de compromiso con unos supuestos millones de dólares para la... ¿Y por qué no se ven? No se ven porque el tema no tiene suficiente prioridad internacional al final. Es decir, la crisis financiera demostró que los recursos económicos sí existen, trillones de dólares para salvar el sistema financiero. Siempre se nos había dicho que no había recursos para erradicar la pobreza globalmente como un acto de solidaridad y que tampoco los había para todas las cuestiones ambientales. La crisis financiera desnudó el tema en forma brutal. Hay recursos, cuando los gobiernos quieren acudir a recursos económicos, lo pueden hacer, trillones de dólares para el sector financiero. Difícilmente se consiguen 10.000 millones de dólares anuales para el tema de cambio climático. Y yo soy francamente pesimista que aquí se pueda acordar algo muy sustantivo sobre recursos financieros, porque estamos se sigue la crisis económica global, ¿no? Y obviamente los países no van a... Puede haber unos anuncios de recursos voluntarios de nuevo, y eso es lo que va a pasar. Grandes cifras, como ocurrió en Río de Janeiro en la Agenda 21, y si usted mira qué pasó con la Agenda 21, 18 años después, pues realmente los recursos de cooperación internacional que ha habido para la Agenda 21 son tremendamente minúsculos frente a lo que se ofreció. Entonces, esto quiere decir que se requieren son acuerdos vinculantes, definitivamente. No podemos seguir en el voluntariado, porque el voluntariado conduce al incumplimiento. Y si los recursos económicos no están atados a un tratado multilateral de carácter vinculante, como es el caso de la Convención de Cambio Climático, yo creo francamente que no soy optimista. No quiere decir que no va a haber alguna platica va a haber. Y está bien que haya unas platicas para bosques, unas platicas para adaptación del cambio climático. Eso le ayudará, nos va a ayudar a la región amazónica para hacer algunas cosas, para proteger los bosques. No estoy negando el mérito de eso, pero no creo que todavía venga la solución de fondo desde el punto de vista será financiero. suficiente. No, ni de lejos va a ser Ni de suficiente. lejos. Y si no existe la posibilidad de una oportunidad financiera sustancial a través de la institucionalidad existente, ¿cree usted que el mercado y las acciones del mercado, las transacciones del mercado podrían ser una alternativa? ¿Es viable esto? ¿Es compatible con las políticas nacionales, con las políticas internacionales? ¿Qué se puede ver por ese campo del mercado? Bueno, en el mercado están ocurriendo muchas cosas positivas. Uno ve todo bueno, se dice que en 10 años la China va a ser el principal productor de energía eólica del mundo, que va a producir dentro de 10 años más energía eólica que la represa de las Tres Gargantas. Hay una enorme cantidad de negocios en el campo de energía eólica en el estado de Texas, en Escocia. El mercado se está moviendo en relación con cambio climático y la innovación tecnológica también, eso no cabe duda. ¿No? Están ocurriendo mucho más cosas en el mercado que en la arena política, pero es claro que no basta el mercado. Se requiere sin duda la acción política de los estados para resolver el cambio climático. Yo creo que eso ha sido maravillosamente descrito por el gran pensador Anthony Giddens,
Giddens, el inglés, el gran sociólogo inglés, en su libro The Politics of Climate Change, en el cual dice, mire, sin la intervención muy fuerte de los estados, este tema no se va a resolver. En un mundo, entendiendo que estamos en un mundo de globalización, bueno, el mercado se está moviendo y hay cosas muy positivas, es innegable. Tenemos una pregunta de nuestra audiencia, dice, en países como Ecuador, ¿cómo se traspasa la importancia de conservar la naturaleza a personas que por la forma en que viven primero deben pensar en sobrevivir ellas? Bueno, claro, evidentemente el tema de la pobreza y de la riqueza está profundamente vinculado al daño ambiental. Desde Ríos se dijo que la pobreza era causa y secuela del deterioro ambiental, como la riqueza es también causa y secuela del deterioro ambiental. Naturalmente, si las necesidades fundamentales de las personas no están resueltas, pues obviamente uno no puede trasladarle a una persona que está tratando de sobrevivir la responsabilidad de proteger el bosque donde vive. Entonces hay que resolver evidentemente simultáneamente el tema de los medios de vida digno para la población, y en la medida en que haya salud, en la medida que haya educación, en la medida que haya vivienda y que eso esté resuelto a un nivel básico, pues podemos llevar a la población a que sea protagonista fundamental del destino de los pueblos y de su propio destino y naturalmente el destino ambiental, pero antes reclamarle a esos pueblos cosa distinta sería completamente absurdo. Usted ha dicho de que la pobreza es causa y secuela del cambio ambiental. De ser así, entonces, todo plan de cambio climático también debería contribuir a erradicar la pobreza. Sí, no se puede divorciar, absolutamente vinculado, es decir, eso lo vemos en nuestras... Todos los días, ahora que hay tantas inundaciones como consecuencia del cambio climático en parte, vemos qué quiere decir causa y secuela del cambio, ¿no? Los más pobres viven en las regiones más vulnerables, metidos en los cauces de los ríos, en las riberas de los ríos, en las pendientes, altas pendientes de montaña, viene el invierno y vienen todas estas tragedias humanas. Eso es lo que quiere decir ese diabólico círculo entre pobreza y cambio climático en este caso. Entonces, si no reubicamos las poblaciones más pobres en sitios que sean urbanizables, si no reubicamos las poblaciones del campo en sitios que sean, en tierras que sirvan para la agricultura y que sean habitables, pues bueno, estamos en un problema de la mayor magnitud. Usted se ha referido a los pobres rurales del campo. ¿Qué pasa con los cinturones de miseria de las ciudades, de nuestras ciudades? ¿Qué se puede hacer con ellos vinculados al cambio climático? ¿Cómo pueden aportar ellos mismos también? No, ellos son víctimas del cambio climático. Ajá. Yo creo que no podemos pedirle nada que aporte nada. Cuando usted tiene una familia viviendo en un lugar que no es urbanizable, usted no puede pedirles a ella nada distinto, y lo que tiene la sociedad es que tiene que hacer un acto de justicia para ubicar esas familias en tierras que son urbanizables dentro de las ciudades. Entonces hoy en día, digamos, los grandes cinturones de pobreza de las grandes ciudades de América Latina fundamentalmente están ubicados en zonas vulnerables al cambio climático, que se hacen cada vez más vulnerables en la medida que los impactos aumentan, y por consiguiente el deber ético de nuestra sociedad es resolver el problema con esas familias. Entonces no existe un dilema entre naturaleza y ser humano. No hay uno de los dos que tiene que perder. No, yo creo que el tema es que uno no puede pensar separadamente. Yo creo que parte del problema de estas negociaciones es que finalmente las segmentamos tanto. Entonces el cambio climático está tan segmentado en lo del cambio climático que no nos sirve mucha de la parte de la negociación, porque justamente no mire en una forma más holística el tema. Tenemos una pregunta, dice, no tenemos que inventar otra vez la rueda. ¿Cree usted que los gobiernos sacan partido a la experiencia que ya tiene nuestra gente? No, yo creo que en primer lugar no sabemos mucho de la experiencia que ya tiene nuestra gente. Hoy en día, digamos, sabemos ya por ciertas investigaciones que hay
que mucha gente en el campo, por ejemplo en el sudeste asiático, para no hablar de América Latina, pero en la misma región amazónica, ya ha desarrollado tecnologías para adaptarse al cambio climático. Es un problema de sobrevivencia. Entonces, culturas campesinas que han vivido milenarias, por ejemplo en Vietnam, en Camboya, ya se sabe que están adaptándose al cambio climático y los gobiernos ni siquiera lo sabían. Entonces, claro que los gobiernos tienen que informarse un poco qué es lo que está haciendo la gente para adaptarse al cambio climático y claro que yo creo que sí puede aprender muchas lecciones. Tenemos otra pregunta muy de carácter institucional. Dice, ¿cómo evalúa usted, cómo mira la capacidad institucional de América Latina para canalizar eficientemente los escasos recursos que se obtendrán para el cambio climático? Bueno, la capacidad, no, yo creo que si uno mira en términos de países en desarrollo, y es lo que tenemos que hablar, la capacidad institucional de América Latina no es tan mala como mucha gente supone. Hay que fortalecerla, pero yo creo que ha habido avances muy importantes en la institucionalidad de América Latina desde la Conferencia de Río. Si uno mira la institucionalidad en el campo ambiental, en este caso de América Latina, 20 años después de Río, uno dice, caramba, ahí ocurrió algo, ¿no? Hay algo muy positivo. Otra cosa es que no sea suficiente. Como no es suficiente la institucionalidad que existe también, tampoco es suficiente en la mayor parte de países desarrollados hoy en día, porque no es una institucionalidad adecuada al problema, en el sentido de tratar intersectorialmente el problema de cambio climático. Entonces, no es solamente un problema en los países en desarrollo, también es un problema en los países desarrollados. Los países desarrollados tendrían que adecuar su institucionalidad y sus gobiernos a las nuevas realidades del cambio climático. Sin duda, por ejemplo, yo creo que se viene una redefinición del papel del Estado, esa desregulación que ha habido tan alegre del Estado en los últimos años y tratar de buscar que el Estado juegue un papel menor y que el mercado es lo que juegue. En el caso del cambio climático no se va a poder resolver si no se tiene un Estado que pueda dirigir más. Por ejemplo, yo creo que se nos viene de nuevo los sistemas de planificación central, no al estilo soviético o al estilo de la antigua planificación central, pero sí un tipo de planificación indicativa, generada concertadamente con los diferentes stakeholders. Y eso solo lo puede liderar el Estado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que el cambio climático nos lleva necesariamente a una redefinición de cuál es el papel del Estado en nuestras sociedades. Usted dio un pequeño ejemplo de hacia dónde se redibujará el rol del Estado. ¿Podría también señalar un pequeño ejemplo de cómo se redibujará la institucionalidad financiera internacional? Ah, caramba, esa sí es la pregunta del millón. pero evidentemente el sector financiero, no podemos seguir en un sector financiero que vive la burbuja de la especulación. Lo financiero tiene que ser un medio para tener una sociedad mejor. Y lo que hay que redibujar el sistema financiero no es para que los grandes financistas y los grandes magnates del mundo, moviendo capitales, hagan la gran feria a través de una cuestión que es puramente artificial. Tenemos que convertir lo financiero en una cuestión que claramente tenga los dientes para ayudar a resolver los problemas de la pobreza, del cambio climático, etc. Muchísimas gracias, don Manuel, Gracias por traernos. A ustedes y gracias a la audiencia por